Muy bien. Buena tarde a todos. Gracias, maestro Raúl Méndez Yáñez, por su amabilidad, su sensibilidad para participar con nosotros, por su tiempo. Ya en esta segunda ocasión, hace 4 años, usted amablemente participó con nosotros abordando lo concerniente al capítulo denominado el monopolio moral como estrategia Sí, apologética analógica de la 4T, perteneciente este capítulo al libro que tengo en mis manos que estoy mostrando, Religión y Política en la 4T, debate sobre el Estado laico. Como ejercicio retrospectivo lo menciono como antecedente y ahora en el presente, a 4 años de distancia, nuevamente le agradecemos, maestro Raúl Méndez Yáñez, por su tiempo, en esta conferencia denominada Laicismo y Libertad de Conciencia. Me permito leer brevemente la semblanza de nuestro invitado de hoy. El maestro Raúl Méndez Yáñez es antropólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, maestro en teología por la Comunidad Teológica de México, eh, decano de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada, profesor de la Comunidad Teológica de México, realizó estudios de teología en el Seminario Teológico Presbiteriano de México y es antropólogo social, como ya refería yo, presbítero y coordinador del área Teología y Pastoral en la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas Presbiterianas, coautor de libros, coautor del libro eh, Dios Nueva Temporada, Miradas Teológicas al Cine y la Televisión en el siglo XXI. Sus intereses versan en torno a la relación entre teología y la cultura contemporánea. Tiene también, cuenta con una gerencia en investigación cualitativa, Master Analytics en la agencia de investigación Lexia. Gracias, maestro Raúl, nuevamente por su tiempo y adelante, le escuchamos y gracias. muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, como actualización del currículo, porque ha sido muy reciente, pues también pastor instalado en la Iglesia Evangélica Misionera del Pacto. Entonces, para estar al corriente, pero acaba casi de ocurrir, entonces de ahí que no se tuviera la actualización, pero se las comparto. Muy bien. Pues qué gran momento para hablar de este tema a un siglo de la Guerra Cristera, porque precisamente fue un movimiento que derivó de los movimientos secularizantes que se había hecho en el gobierno, principalmente de Álvaro Obregón, y la reacción que tuvieron los sectores católicos de todos los niveles ante lo que se estaba haciendo, mexicanos e internacionales. Bueno, hasta el mismo Vaticano al final tuvo que intervenir. Entonces, pues eso es muy importante y nos demuestra la relevancia que tiene hablar de la laicidad, porque un mal entendimiento, una mala ejecución, pues sí puede llevar a tensiones que verdaderamente son, pues quizá innecesarias, pero pues ciertamente dolorosas. Entonces, vamos a ir definiendo términos para comenzar con nuestra conversación. El primer término es el de secularización. Vamos a hablar de laicidad y laicismo. Son tres temas que vale la pena precisar desde estos momentos. Primero, lo que podemos entender por secularización. Se habla mucho, ¿no? De la secularización o de lo secular. ¿Por qué no se escucha? Eh, a este respecto, pues recomiendo mucho los trabajos, ensayos, así como ponencias de la doctora Mariana Molina, que ha trabajado mucho y profundizado en estos temas. Muy bien. La secularización, pues, es básicamente un desplazamiento de la tutela religiosa de la sociedad. La secularización implica que las decisiones públicas, la moral pública, así como las diversas convicciones y relaciones sociales, no van a estar regidas por la religión, que la religión no va a tener un carácter autoritario y la religión no va a tener un carácter de regulación
de lo que pasa en la esfera pública. El gran dilema es qué tanto sí lo puede hacer en la esfera individual. Y es que aquí pues entramos realmente en diversas problematizaciones, ¿no? Sobre todo después de Foucault respecto de lo que es la intimidad. Porque si pensamos, por ejemplo, en las relaciones de pareja, que es una decisión individual, de acuerdo, pero una relación de pareja también es un contrato jurídico, ya sea matrimonial o concubinato. Entonces no es del todo privado, también es público. Entonces, ¿cuál es allí el límite y la jurisprudencia? La religión también tiene que tener autoridad sobre el matrimonio, porque es un asunto pues más bien como privado de individuos, o pues el matrimonio también tiene que estar bajo el auspicio público de un estado aconfesional, porque pues es una relación jurídica pública. Ese es el tipo de dificultades, no tanto de la definición, sino pues de cómo se van aplicando. Bueno, por otra parte tenemos el término laicidad. La laicidad es el foco ya precisamente en este arreglo jurídico político y tiene que ver no tanto en la cuestión de las prácticas y la regulación de las distintas áreas a nivel social, sino más bien lo que tiene que ver con la acción estatal, con los elementos legales, incluso pues algo muy importante y que está muy vinculado, que vamos a ver ahorita a detalle, con la laicidad es la libertad de conciencia. ¿Y de qué manera? Pues las personas pueden establecer una libertad de conciencia, pero ahora es al revés. Ya no es hasta dónde el Estado o la Iglesia se pueden meter en las esferas públicas o privadas, sino hasta dónde mi libertad de conciencia me afecta solo a mí en mis decisiones particulares, o mi libertad de conciencia también debe de tener representatividad y expresión en la arena pública. Este otro término, laicismo, pues como es un ismo, generalmente se le considera como de naturaleza ideológica y más que nada es una especie como de activismo que busca la separación iglesia-estado pues de una manera muy defensiva, incluso de una manera activista. Aunque hay que ser precisos, sobre todo con la literatura, no siempre el laicismo, la diversa literatura jurídica, sociológica, antropológica del tema, va a tener estas características. Muchas veces laicismo representa únicamente, pues, la decisión de un Estado de ser laico, sin estos componentes ideológicos. Pero hay que señalar que también están estas partes, también están estos activismos en donde, pues, lo que se busca es completamente la limitación, la anulación de las iglesias dentro de la esfera pública. Bueno, este marco de la laicidad, definitivamente, pues tenemos que remontarnos a Francia, 1870, ¿no? Estas épocas que marcaron tanta huella hasta la actualidad. De hecho, el neologismo laicité es hasta 1870, como ya he comenzado, aunque pues provenía todo, ¿no? Teníamos la Revolución Francesa, teníamos la Ilustración y tenemos ya los avances. Pero se hizo necesario, incluso frente a un Estado moderno, hablar de laicidad porque, pues, teníamos que hacer algo con las diversas religiones. Y mucho en este eh, proceso, Francia ha sido pues un modelo, un referente bien importante respecto de lo que tiene que ver con la laicidad. Pero claro, actualmente los propios franceses y mucho de Europa tienen debates. Nuevamente, no tanto del concepto, sino de la aplicación. Un Estado laico y educación laica debe de permitir símbolos religiosos en las escuelas públicas. Entonces, pues adiós crucifijos, pero también adiós los velos o adiós las diversas prendas islámicas. Y entonces, cuando eso ocurre, pues las personas que se sienten afectadas por no poder llevar indumentaria o simbología religiosa a las escuelas, pues reclaman diciendo pues que se están violentando parte de sus derechos humanos. El modelo francés, justamente por su radicalidad,
enfrente a este tipo de dificultades. ¿Hasta dónde aplicar adecuadamente la laicidad en medio de un mundo que cada vez está teniendo mayor presencia, relevancia, exhibición de símbolos, procesos, figuras y creencias religiosas? En América Latina podemos decir, como algunos autores han dicho, que se han tenido como laboratorios, no solamente de la democracia, sino también laboratorios propiamente de la laicidad. ¿Por qué? Porque los estados-nación, cuando empiezan a surgir ya como versiones independientes, siempre tuvieron estos conflictos, ¿no? Liberales, conservadores, que es permeable a toda la región, no solamente a México. Ahora que el año pasado se lanzó esta serie de 100 años de soledad, pues basada en el homónimo libro de Gabriel García Márquez, pues de hecho la serie puntualizó mucho, más que el libro incluso, entre estas pugnas entre los conservadores o los liberales, pues allá en Macondo, sea donde sea que se encuentre. Justamente una representación de América Latina. Entonces, nuestros países latinoamericanos tuvieron que decidir qué iban a hacer con la religión, cómo iban a llevar su vida pública una vez que ya no estaban dependientes de la corona española. Y una de las acciones que representaron mucho esos procesos, que en esos momentos se les llamó secularización o políticas de secularización. Y ahí pues se requiere una revisión histórica para ver, ¿fue realmente secularización? ¿Fue parte del Estado laico? Pero es muy difícil porque pues además se dan otros contextos históricos y otras relaciones sociales. Bueno. Algunos elementos indicativos muy tangibles respecto de esa secularización en contexto siglo XIX fue la secularización de los cementerios, porque, bueno, pues si no eras católico no tenías derecho a cristiana sepultura. El hecho de que se secularizaran los cementerios, pues ya daba la pauta para que pues, cualquier persona pudiera recibir un descanso final, la creación del registro civil y así como el matrimonio civil en tanto contrato legal, ya no el matrimonio civil como una alianza divina, sino más bien regulada por instituciones humanas. La desamortización de bienes eclesiásticos, que ese fue uno de los golpes más duros que se dio, sobre todo a nivel económico, patrimonial y hay que reconocerlo también artístico, porque al desamortizar los bienes eclesiásticos hubo una merma de arte sacro, arquitectónico, de escultura, de pintura muy importante que se conoció en Latinoamérica por primera vez, ¿no? En estas políticas del siglo XIX, y que va a haber en menor medida, pero también cierta merma después del Concilio Vaticano II, porque muchos acuerdos constitucionales del Concilio Vaticano II era pues como que ya no estamos en el barroco y hay que disminuir un poco también el arte. Y algunos que intentaron llevar a la práctica Concilio Vaticano II ya del siglo XX a rajatabla, pues tuvieron que, deben que tener como merma también el arte religioso y pues por eso también muchos católicos se han venido oponiendo al Concilio Vaticano II. Y otro elemento, otro signo de secularización en el siglo XIX era la afirmación del mandato del pueblo, Vox Dei, Vox Populi, en el sentido de que ahora era el pueblo el que mandaba y no Dios. Esto fue muy importante porque determinaba el destino de las naciones y es que antes se suponía que Dios hablaba pues la, mediante la iglesia o si no mediante el rey. Esa fue una pugna que se tuvo sobre todo en México, mucho precisamente en la zona de Puebla respecto de los clericalistas versus los regalistas. Esto estamos hablando pues de las postrimerías del siglo XVIII. ¿A quién hay que obedecer? ¿Hay que obedecer al rey o hay que obedecer al papa? ¿Se obedece a la corona o se obedece al Vaticano? Los regalistas ponían primero al rey, los clericales pues primeramente al Vaticano. Y ojo, estas eran discusiones entre católicos. Después vamos a ver que cuando llega el Estado, ya el Estado independiente, como que lo natural es que el Estado independiente fungiera
lo que otrora hacía el rey. Y en muchos aspectos administrativos, territoriales, jurídicos, lo hizo. Pero en la cuestión religiosa no la tuvo tan fácil, porque no solamente los clérigos, el propio pueblo de mayoría católica decía, a ver, es que no es lo mismo, no es lo mismo. El papa y el rey son designaciones divinas. El presidente, no. Al papa y el rey sí le debemos una obediencia cuasi divina, pero a un presidente de un estado elegido por un sufragio no tiene esa misma representatividad, no tiene la voluntad de Dios. Entonces, esa fue una también merma importante a la autoridad del Estado para las cuestiones religiosas que se ha tenido en nuestro continente desde el inicio. Si nos pasamos al siglo XX, todo esto se fue pues recrudeciendo por todas partes. Los estados comenzaron a avanzar más, a legalizar más, a tener mayor presencia e importancia. Pero no solamente el estado, también la circulación de nuevas ideas, de nuevas propuestas religiosas, así como las transformaciones generacionales, pues empezaron a debilitar pues, lo que antes era la moralidad religiosa. Y eso lo que provocó fue que para un primer tercio del siglo XX se comenzara fuertemente a hablar de una secularización y se desarrollará a partir de esos años lo que por los 60, 70 se conocerá como teoría de la secularización. Max Weber a inicios de siglo había adelantado algo mediante un modelo sociológico que observaba cómo la burocratización de los estados llevaba a una racionalización, desencantamiento del mundo y su eventual secularización. Pero esta teoría empezó a ser desarrollada ya como teoría de la secularización y profecía de la secularización en algunos momentos por allá de mediados del siglo XX, donde comenzó a surgir la idea de que en la medida en que las sociedades se urbanizaran más, se educaran más, se industrializaran más, iban a representar un desapego de los valores religiosos y que las situaciones morales y las convicciones personales iban a tener referentes que ya no fueran religiosos. Bueno, estas profecías fueron altamente fallidas. Un ejemplo muy claro, pues lo tenemos en el era teólogo, Harvey Cox, que escribió un libro que se llamó La ciudad secular. Harvey Cox en La ciudad secular, pues se unía a esta teoría de la secularización y de pues, cómo la religión iba a tener cada vez menos cabida en las decisiones de la esfera pública e incluso en las áreas privadas. Pero bueno, con decirles el siguiente título de su libro, de otro libro suyo, pues creo que es muy sintomático de lo que ocurrió, porque terminó escribiendo un libro que se llamó La religión en la ciudad secular. Eh, en medio de esto, pues algunos teóricos de la secularización, como Charles Taylor, por ejemplo, lo que señalan es que la secularización eh, implica que la fe no es incuestionable y que la fe no define el orden social, sino que ahora hay una pluralidad de opciones y que por lo tanto la secularización implica una madurez, una mayoría de edad, como muchas veces suele llamársele, donde las personas tienen que tomar sus propias decisiones sin la tutela de una orientación religiosa. Entonces, ese realmente es el punto de quiebre, porque incluso las iglesias pueden estar muy contentas, pues, de que en la esfera pública eh, no se use la Biblia para legislar o no tengan representatividad religiosa en el Parlamento, siempre y cuando lo que decidan y las acciones que estén tengan una base o tengan al menos cierta correspondencia con ya no tanto las doctrinas, sino con la moral religiosa esperada. Entonces, este no es un asunto doctrinal, no es un asunto de dogmas,
Esto es un asunto de plataformas morales y de lo que se considera o no adecuado para la vida pública. Porque efectivamente la secularización implica que nos tenemos que hacer cargo nosotros, pues de lo que pensemos, de lo que legislemos y de lo que actuemos en la, pues, vida cotidiana. Entonces, por solamente tener como referencia de autores que han trabajado estos temas, José Casanova cuestiona mucho esa teoría ortodoxa que llama de la secularización, considera que es algo que es muy europeo o que estaba pasando en Europa o creían que pasaba en Europa, pero que no hacía justicia a las realidades latinoamericanas, donde pues realmente no se vivió este proceso de secularización desde una perspectiva de las bases o cultural. Lo que sí pasó fue lo que se llamó políticas de secularización, que tuvimos en México de una manera muy drástica, justamente en el periodo de la Guerra Cristera, porque pues resulta que se eliminó completamente la visibilidad de los religiosos en la calle y también se rebautizó a muchísimas ciudades que tenían el auspicio de un santo. Un caso, pues, muy emblemático es Villahermosa, la capital de Tabasco, pues que era San Juan Bautista, y de repente quitaron al santo y pusieron Villahermosa. Todavía, sin embargo, pues en el recuento de los daños, eh, se preservan realmente la gran mayoría de las localidades con el nombre del santo. San Pedro el Chico, San Juan el Cerquita, San Juan el Lejano, etcétera, pero muchas veces los municipios pueden tener hasta tres nombres, ¿no? El nombre prehispánico, el nombre católico y el nombre secular, ¿no? Por ejemplo, Coacalco, que es hispánico, de Berriozábal. Entonces, este tipo de nomenclaturas municipales dan cuenta de los procesos históricos de la secularización que se han vivido en el país. México no fue un caso único. Es muy conocido lo que pasó en Uruguay, ¿no? Sobre todo a partir de 1913, que también tuvo políticas de secularización muy radicales, entre ellas quitar la Navidad para convertirla en el Día de la Familia. Entonces, ese tipo de acciones fueron las que, pues, ahora sí que increparon a muchas personas religiosas que consideraron eso, pues, ya como un abuso o un desplazamiento demasiado violento. Actualmente, este tema de la laicidad, la secularización, también se encuentra abordado por lo que se conoce como la teología pública. Es una rama de la teología que ha venido creciendo en los últimos años, en donde pues hay diversos representantes como Néstor Míguez, incluso desde la hermenéutica, Nicolás Panoto desde la teología, pero también tenemos a Rudolf von Zinner, tenemos a Claudio Carvajales, y es una serie de reflexiones teológicas que tratan de volver a pensar la teología, pero desde una esfera más abierta y más pública, y sobre todo, ¿qué están haciendo las iglesias al respecto de su presencia pública? Que es ahorita donde quiero llegar. Basta decir de momento que esta teología pública es muy importante porque retoma una muy antigua tradición teológica que no se veía de una manera tan clara desde los tiempos de la antigua Roma, específicamente de este intelectual jurisprudente Varrón, que tenía algo que era en su momento precisamente la teología civil, que es, bueno, San Agustín, que discute mucho con Varrón, así le llama la teología civil de Varrón. Entonces, sí es importante regresar a los aspectos públicos de la teología, porque la historia nos mostró que la religión no es la esfera privada, la religión no es la esfera íntima, la religión no son los valores personales, sino que la religión tiene que ver con cuestiones públicas. Lo cual no es de extrañar si atendemos incluso al propio origen del término religión. Lo que pasa es que hay un giro como subjetivista, eh, filológicamente mal anclado, en donde se entiende la religión
como una relación, ¿no? Incluso hasta dicen, es que religión proviene del latín religare, que significa religar, volver a unir, y es lo que une al hombre con Dios. Ese tipo de definiciones y de ideas, pues son bastante desorientadoras, porque entonces no nos explicamos por qué la religión tiene tanta incidencia en lo público. Lo cierto es que religión, filológicamente hablando, no proviene de religar ni de negar ni reunir. Como señal, ese error, de hecho, es de Lactancio, un cristiano del siglo IV que trató de hacer como el ajuste, pues casi más de manera poética. Antes que Lactancio, pues está Cicerón. Y Cicerón, pues ya establecía que religión venía de relegere, que significa volver a leer. ¿A leer qué? Volver a leer los mandatos, volver a leer las leyes. Religión no es una relación con la divinidad. En su base fundamental, la religión es la incorporación de normas o de mandatos. Además, estas normas o mandatos se leían y se releían para obedecerse, no solamente por un acuerdo entre ciudadanos, sino porque tanto desde la polis griega como en la civitas romana, los dioses custodiaban la ciudad. Por lo tanto, tu comportamiento era vigilado por los dioses. Y es donde ahí se hace el vínculo de relegere con lo que hoy entendemos con religión y las divinidades, porque era volver a leer los mandatos para que los dioses vieran tu comportamiento público. Entonces, la religión realmente nace como un aspecto público. Ese giro subjetivista es pues bastante, no podría llamarle erróneo, pero sí desorientador. Ahora, aquí quiero conectar con la siguiente parte del título de la charla, que es la libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia, que es algo que encontramos pues básicamente desde la antigua Grecia, con los presocráticos, cuando decidieron que las versiones míticas de la formación del mundo no eran las únicas, incluso que estaban erróneas y que tenían que encontrar un logos, una racionalidad para no depender de ese mitos. Pues ya vemos ahí que inicia ese asunto de la libertad de conciencia. Incluso pues tenemos, ¿no? Al propiamente primer mártir de la libertad de conciencia, que fue Sócrates, viviendo la cicuta, pues inaugura esta posibilidad de la libertad de conciencia, pero mostrando los riesgos a lo que puede llevar. Bueno, a diferencia de lo que suele pensarse, durante la época medieval no es que todo el mundo estuviera sucumbiendo ante los dogmas y ante la autoridad de la iglesia. Basta con leer un poco el desarrollo y la historia de los dogmas para darnos cuenta de que nunca estaban completamente de acuerdo en qué sí era herejía y qué no era herejía. Estas diversas polémicas, las polémicas cristológicas, las polémicas sobre María, si era o no Teotocos, las polémicas sobre la iglesia que tuvo Agustín contra Donato o de libre albedrío, la polémica entre el emperador y el papa, es una muestra de que nunca hubo, ni siquiera en lo más oscuro de la Edad Media, un pensamiento robótico que avasallara a todas las personas. Siempre hubo disidencias, siempre hubo herejes. Y al menos para la época medieval, esas disidencias y esos herejes son una clara muestra de esa libertad de conciencia. Ahora, el mismo Tomás de Aquino hablaba también de la conciencia y no propiamente de la libertad, la dupla no estaba establecida, pero sí señalaba que hay cuestiones que correspondían a la conciencia. Más adelante se le comenzó a llamar el fuero interno y esto pues tuvo hasta formulaciones teológicas como con Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham, en muchos sentidos, pudiera considerarse el padre del individualismo, porque defendiendo lo que se entendía como la singularidad de los entes, hablaba de la libertad absoluta y de la voluntad. Entonces, ni siquiera es como que la iglesia tuviera que dominarte, sino que tú eras un ente libre, ¿no? En un nivel muy filosófico, pero pues lo traía. Como sabemos, pues la Reforma Protestante fue un parteaguas para la libertad de conciencia.
sobre todo cuando en la dieta de Worms, donde se le enjuicia a Martín Lutero, él señala que su conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Si bien habla de que está cautiva, en realidad ese fue un posicionamiento de libertad de conciencia porque lo hizo en contra de la Iglesia Católica y en contra de la propia dieta que se había formado para enjuiciarlo. Quiero que pensemos ahora en nuestro país y en los antecedentes de México, porque pareciera que la libertad de conciencia es algo que no se vivió durante la época colonial. Nuevamente, ¿no? Como pensando que todos pensaban igual y que todas las personas estaban sometidas a un yugo dogmático. Si bien hay pues procesos bastante violentos, ¿no? De parte de algunos misioneros y de parte de algunos conquistadores, hay que ser justos. Es decir, por una parte no es como caer en la leyenda negra, ¿no? De la época medieval, pero parece que tampoco la solución es irnos por estas alternativas neohispanistas que tenemos, que de hecho, pues vimos que acaban de cancelar un evento al respecto, ¿no? Ahí andaban Nacho Cano, y Zumbalinzi y Cortés y quejándose. Porque son polarizaciones que terminan siendo sesgadas. La verdad de las cosas es que hay que valorar con justo juicio la época colonial y en ese sentido, hay que decir que hubo desarrollos incluso de lógica mexicana con Rubio, y en el siglo XVIII, antes de la independencia de México, pues tenemos la presencia de Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos. Él escribió una obra que se llamaba Recentioris Philosophiae, de 1774, en donde Díaz de Gamarra trae a Newton, a Boyle, a Descartes, a Leibniz, y él es uno de los impulsores de lo que posteriormente será, pues, precisamente la libertad de conciencia y el pensamiento libre. Y eso lo encontramos como un antecedente importante en el siglo XVIII. Ahora, quiero tomarme unos 5 minutos para hablar del México posindependiente y cómo la libertad de conciencia fue anclándose en nuestro país. Ciertamente, después del México independiente, la llegada, sobre todo de los misioneros protestantes, la distribución de la Biblia, ayudó muchísimo a invocar esa libertad de creencias y que las personas podían optar no ser católicos. Pero esto no es un asunto de liberales protestantes contra católicos conservadores. Sería un reduccionismo muy abrupto. En realidad, diversas investigaciones historiográficas realizadas sobre todo para el siglo XVII y para el siglo XIX. Al respecto, pues recomiendo mucho los trabajos de Brian Connaughton, que trabaja tanto en Ciudad de México como Puebla y todos estos procesos, y Guadalajara, por cierto, también. Eh, este tipo de investigaciones demuestran que la conciencia católica nunca fue monolítica. Entonces, aunque, como se dice, ¿no? Se quiere ver a la Iglesia Católica como el más sólido refugio del pensamiento tradicional, en realidad, como decía Torcuato Di Tella, en la Iglesia Católica nunca se estableció un sistema verdaderamente sólido. Al contrario, prevaleció en el periodo una entidad política sorprendentemente no hegemónica. No todos los sacerdotes pensaban igual, no todos los católicos pensaban igual. Quiero señalar todo esto como preámbulo para lo que ocurrió en el Congreso Constituyente de 1857, donde se discutió la redacción del artículo 15 del proyecto constitucional de la Constitución del 57, que decía lo siguiente: no se expedirá en la República ninguna ley y orden de autoridad que prohíba o impida el ejercicio de ningún culto religioso, pero, habiendo sido la exclusiva del pueblo mexicano, la católica apostólica romana, el Congreso de la Unión cuidará por medio de leyes justas y prudentes de protegerla, en cuanto no se perjudiquen los intereses del pueblo ni los derechos de la soberanía nacional. Así estaba redactada en tanto proyecto constitucional. Un antecedente después, pues, de la Constitución del 17 también, ¿no? Pero vean lo que implicaba esta redacción.
Decía por una parte que se mantendría el estatus, la dignidad de la Iglesia Católica, porque pues es la que había predominado en el país. ¿Cuál era el punto de conflicto? La no prohibición del ejercicio de otros cultos o de otras religiones. Los liberales puros, como Sarco Mata, los moderados como Lafragua y de la Fuente, y los conservadores como Izcorreta y Castañeda, estuvieron en debates muy importantes en el Congreso respecto de esta propuesta, que va a dar por resultado lo que entendemos como libertad de conciencia. Rápidamente, ¿cómo estaban dirimidos los bastiones? Los conservadores. Entre los conservadores encontramos principalmente a Marcelino Castañeda, ya mencionamos a Mariano Ariscorreta, Prisciliano Díaz González, Vicente López. Para ellos se impugnaba el artículo primeramente porque decían que la libertad de cultos iba a traer conflictos y odio popular, porque el pueblo es católico y el pueblo así quiere quedarse. Ahí tomando una impostura, diría Bourdieu, de pretendiendo hablar por todos los católicos, ¿no? Después decían que la nación no estaba preparada para recibir otros cultos, que fuera de poquito a poquito. Decía también que el pueblo, a diferencia de estos ilustres legisladores de la palestra, era ignorante e incompetente, entonces no podrían manejar esa libertad. Este es un argumento bien interesante porque ha tenido matices que hasta la fecha siguen apareciendo y ya no solamente entre sectores católicos, evangélicos también, en el sentido de que mucha libertad es libertinaje y te va a confundir el pensamiento, lo mejor es obedecer. Bueno, es un argumento que venía ensayándose desde antes. Y bueno, había otra parte que señalaban, donde decían que la Iglesia Católica se veía vulnerada. Realmente el artículo solo decía, va a haber más religiones, no vamos a ir contra la Iglesia Católica, pero en esos momentos fue la interpretación que se le dio. Pero el punto interesante de la oposición de los conservadores del 57 a este artículo 15 fue el tema de la libertad de conciencia y de creencias, porque ellos decían que esa libertad de conciencia es un asunto subjetivo y por lo tanto no debe legislarse, porque el Estado únicamente tiene arbitraje en los asuntos públicos. Entonces el Estado no debe de tener un apartado de libertad de conciencia ni libertad de creencia. No debe regularlo. Hoy lo tenemos, ¿no? El artículo 24, que por cierto ha estado en polémica últimamente. Pero ese era su argumento, que al ser la libertad de conciencia un asunto privado, lo que mencionaba a un inicio, pues no tiene por qué tener trazabilidad jurídica. Los moderados. Los moderados también estaban impugnando el artículo, pero fíjense que era bajo una perspectiva liberal. Por ejemplo, según Juan Antonio de la Fuente y José María Lafragua, si bien la república debía de dirimir sobre las funciones del clero, no implicaba que con eso se introdujeran nuevos cultos, porque era una postura moderada, porque decía, ok, el clero no tiene que estar fuera de la ley. La Constitución sí tiene que regular al clero, pero que no se metan más religiones. ¿Cómo estaban los liberales y qué señalaban los liberales al respecto de esto? Bueno, pues entre los liberales, pues tendríamos a José María Mata, a Francisco Zarco, a Guillermo Prieto, que eran como los liberales puros. Ellos señalaban que la libertad de conciencia y de creencias era importante, uno, porque pues era ahora sí que la tendencia, ¿no? Era el ejemplo dado por los países más desarrollados. Y además tener un argumento económico. Decían que la libertad de cultos fomentaría más la migración extranjera al país, ya que las personas de Inglaterra, protestantes, o de otros países que también no eran católicos, pues animarían más a venir a hacer transacciones en México. Pero también señalaba que la libertad de conciencias, como es la base de la libertad de cultos, y la libertad de cultos sí es pública, por lo tanto la libertad de conciencia sí es un asunto público. Y bueno, señalaban que en realidad el artículo no quería, pues como tal, menoscabar a la Iglesia Católica, sino regularla. Bueno, hice este gran zoom en este debate porque nos echa de ver muchos de los argumentos que todavía se dirimen en la actualidad respecto a la laicidad y respecto a la libertad de conciencia, que no pretendemos resolver aquí, que solamente es como plantearlos, ¿no?
Y este es uno de los principales, la laicidad. Debe de incidir en el fuero interno, en las convicciones personales. La laicidad solamente es un asunto público y al revés. La libertad de conciencia es solo para mí o la libertad de conciencia también incide en mi entorno y en lo que yo puedo relacionarme. Si la escuela determina en la SEP que hay que hacer una fiesta de Halloween y yo soy testigo de Jehová, soy judío, soy de otra religión y no quiero celebrar el Halloween, porque por más que la SEP me diga es que es cultural, evidentemente es una celebración católica en católicos, Halloween, Día de Muertos, eh, tengo que celebrarlo, no tengo que celebrarlo y es correcto que si me niego, me baja en un punto por no querer participar en una actividad cultural. Esos son los tipos de cuestiones y dificultades que tenemos en la actualidad. Un último aspecto que deseo señalar, también como para problematización. Y es que en estos debates de la laicidad, de la acción pública, la propia teología pública, respecto de cómo la iglesia, las iglesias deben de relacionarse con el espacio público, eh, pueden o no ser candidatos los creyentes, pueden o no pueden tener espacio en los parlamentos, en las declaraciones, deben o no avalar lo que digan las constituciones, tiende a ser siempre prioritariamente una disputa de cristianos. Al menos yo no he visto una marcha de Palo Mayombe eh, quejándose sobre la familia o quejándose sobre la fe. Quienes están buscando este tipo de prerrogativas sobre la laicidad, principalmente, pues son los bastiones católicos y los bastiones evangélicos. Pero ¿qué pasa con los musulmanes que hay en México? La propia representatividad judía. ¿Qué pasa con religiones nativistas? ¿Qué pasa con religiones afrodescendientes? Y también, ¿qué pasa con los que no tienen ninguna religión? ¿Qué pasa con los ateos? ¿Qué pasa con los agnósticos? Que sí existen ligas y redes de ateísmo que buscan también tocar la puerta del gobierno y decir, oye, legisla conforme a la laicidad, no metan moralidad religiosa. Pero pues no tienen ni el mismo foco, no les da la misma nota de prensa, no tienen la misma repercusión en redes sociales. Entonces es muy interesante cómo el día de hoy la laicidad se ha vuelto un tema teológico. Lo considera como contra natura, ¿no? La laicidad pues, no tendría que ser tema teológico, no tendría que ser tema bíblico, y sin embargo lo es. ¿Por qué? Porque justamente han sido pues los pensadores cristianos quienes más se han metido a este tema, pues por las pugnas que tienen con las iglesias. Entonces, ahí vale la pena pensar que no hay laicidad en el culto de Valverde, que no hay laicidad en el culto de Niño Fidencio, que no hay laicidad en sectores agnósticos, o por qué la laicidad siempre está vinculada, y ustedes googleenlo, con aspectos bíblicos, teológicos de la Iglesia Católica, de la Arquidiócesis de México, del Frente Nacional por la Familia, de partidos confesionales. Hay algo interesante que también hay que discutir. La laicidad no es una prerrogativa de la esfera cristiana. Para una verdadera laicidad democrática hay que escuchar qué dicen otros grupos religiosos respecto de la misma. Entonces, como ven, es un panorama muy interesante, es un panorama muy complejo que toca aristas de lo público, lo privado, lo democrático y también lo individual. Eso es lo que a mí me parece que sea un tema del cual siempre vale mucho la pena reflexionar. Y bueno, quisiera cortar aquí por un momento, pues por si hay preguntas, reacciones, comentarios. Muchas gracias, maestro Raúl Méndez, por su amable exposición. Sin duda estimulante y motivadora de la reflexión, el pensamiento crítico, autocrítico también, ¿no?
Sí. Eh, y estimulante también, ¿por qué no?, de propuestas tendientes a incidir en la esfera pública, en los asuntos públicos, compartidos y comunes, y para lo cual antes de transitar, o transitamos ya más bien al segmento de preguntas y respuestas para quienes deseen intervenir con alguna pregunta concreta, algún comentario adicional, suplico que lo puedan manifestar con mano física o mano virtual. Mientras se enlistan las intervenciones, una pregunta de mi parte, maestro Raúl Méndez. Insisto, abierta la posibilidad de que participen, ya sea en Zoom o en vivo en Facebook también con su pregunta. Maestro Raúl Méndez Yáñez, para quienes nacimos en una iglesia cristiana, ya sea biológicamente, al unísono espiritual, como le llaman, en iglesias cristianas, evangélicas, bíblicas, bautistas, y tenemos esa noción, esa conciencia de la estructura, algunas iglesias con cierta rigurosidad en su estructura, con un cuerpo pastoral amplio, algunos menor o reducido, algunos que sí abiertamente eh, desde el púlpito se emiten criterios o consideraciones eh, que a mi juicio vulneran o trastocan propiamente principios de laicismo y laicidad. Desde su perspectiva, maestro Raúl, el Instituto Lingüístico de Verano Ujú. vulneró, afectó, trastocó, eh, si se me pudiera determinar, y corríjame por favor, el incipiente laicismo o laicidad, insisto, el Instituto Lingüístico de Verano afectó en el pasado principios de laicismo y laicidad, y concluyo en el presente y con un enfoque prospectivo y de futuro, qué amenazas, qué instituciones, qué organizaciones secretas, el Yunque, Tecos, Ujú. pueden eventualmente vulnerar, afectar, amenazar, poner en riesgo principios de laicismo y laicidad, maestro. El tema del Instituto Lingüístico de Verano es muy importante, en México y en Guatemala, porque llega al país en el único gobierno abiertamente socialista que ha tenido México, que es el de Lázaro Cárdenas. Y es justamente Lázaro Cárdenas quien incorpora al Instituto Lingüístico de Verano con los objetivos de alfabetización del país, que estuvo cubriendo durante varias décadas, sobre todo a partir de la Biblia, y comenzó también a realizar traducciones de la Biblia. Pero ahí en esos momentos, en esa época, y sobre todo la antropología y la etnología, y lo digo porque quien va a terminar haciendo la declaración formal que solicita la expulsión del Instituto Lingüístico de Verano es el Colegio de Etnólogos y Antropólogos de México. Entonces, intelectuales como Julio de la Fuente y como Gonzalo Aguirre Beltrán, señalaban que no el Instituto Lingüístico de Verano solamente, sino que los grupos evangélicos se estaban convirtiendo en, y es el término que utilizaban, desarticuladores de los grupos indígenas. Finalmente, en el 83, Miguel de la Madrid, cuando da el decreto final, lo señala diciendo que causaba conflictos innecesarios entre los indígenas. Precisamente es muy interesante porque tanto de la fuente como de la Madrid, o el propio Aguirre Beltrán, el argumento que utilizan es el que habían hecho los conservadores, el que vimos que estaban estableciendo los conservadores para prohibir la libertad de creencias, que era el conflicto que iba a representar que hubiera más religiones en el país. Entonces, la gran paradoja es que estos antropólogos de calada secularización, como Aguirre Beltrán o Julio de la Fuente, en la crítica al Instituto Lingüístico de Verano estaban reproduciendo un argumento católico conservador del siglo XIX. Bueno, ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y pues lo que ahora ya sabemos qué pasó con este, hay que decirlo, en algunos momentos, intervencionismo del Instituto Lingüístico de Verano, porque recordemos que era la Guerra Fría. Y sí, Estados Unidos sí requería observadores que vieran que los países latinoamericanos no se socializaran.
Y menciono Guatemala porque en Guatemala el Instituto Lingüístico de Verano tuvo una mayor capacidad de acción e incluso, bueno, pues sabemos, ¿no? Todo lo que deriva con el posicionamiento evangélico que va a tener y pentecostal en Guatemala, que termina con la presidencia de Efraín Ríos Montt, ¿no? Y pues l- que yo sepa el único expresidente enjuiciado por genocidio en Latinoamérica y en comunidades indígenas. No es un tema fácil, entonces, del cual podamos señalar. Eh, ¿Cómo estarán las cosas que por ahí de los 80 Cuauhtémoc Cárdenas, de hecho, prologó el libro de William Cameron Townsend, el fundador del Instituto Lingüístico de Verano, va hablando sus memorias y de lo que había hecho en el país, y el prólogo es de Cuauhtémoc Cárdenas, y diciendo que fue un acierto de parte de su papá el haberlo hecho, pero ya esto visto un poco a la distancia. Entonces, para cerrar con el tema, en cuanto a balance general, el Instituto Lingüístico de Verano sí representó un avance en la educación en el país, por una parte, pero por otra parte, pues también exhibió las agendas que había, sobre todo más que netamente evangélicas, de las preocupaciones escatológicas de Estados Unidos en contra de la Guerra Fría, que sabemos cuál era la estrategia: debilitar al catolicismo, porque el catolicismo lo veían todo como teología de la liberación o todo como un comunitario, mediante la infiltración, y es el término que se utiliza en la literatura, de grupos evangélicos. Y en cierta medida el Instituto Lingüístico de Verano sí tuvo también esa perspectiva, aunque pues también echó de ver los conflictos de no querer aceptar la libertad de creencias. Creo que es una luz y sombra total, ¿eh? Es un caso bastante interesante. Muchas Hay más gracias. participaciones. Sí, claro, muchas gracias, maestro Raúl, por su amable respuesta. Adelante, corresponde el uso de la voz al abogado Israel Trujillo López. Y bienvenidas nuevas intervenciones. Suplico que lo manifiesten con mano física o mano virtual. En el orden de intervenciones serán incorporados sus nombres en el chat. Adelante, abogado Israel, si nos apoyas activando tu micrófono, por favor. Mientras el abogado Israel Trujillo, bueno, está ingresando en otro dispositivo, me parece. Sí, 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 están dando en otro dispositivo. Adelante, Ahí abogado está. Israel. Ay, perdón. Hola. Ya descubrieron que no soy muy bueno para esto del Zoom. Todavía no me he familiarizado. Raúl está, eh, me muy interesante eh, tu postura es ecuánime. Eh, eh, lo que me ilustra o mi posicionamiento es que la laicidad debe de ser una prerrogativa más que un régimen, una regulación. Raúl, yo te quiero preguntar, bueno, la pregunta obedece a que en las religiones se está descubriendo muchísimo conocimiento. Entonces, el tener prejuicios sobre las religiones es cerrar una fuente de conocimiento. Ujú. Eh, Mi buen Ernesto habló de unos eventos, la perversidad de una religión, pero las religiones también tienen su situación positiva, que hay una corriente bueno, no una corriente, hay una escuela platónica que estoy estudiando, pues que quieren revivirla, no obstante que ya fue enterrada, Ujú. pero quieren revivirla porque pues en su momento fue anulada por otras religiones. La pregunta es, Raúl, ¿tú sabes desde cuándo, desde cuándo
la raza humana sabe que la Tierra es redonda? Es muy antiguo. Sí, sí, sí. Sí, es un conocimiento muy... Hubo por ahí una teoría de la conspiración del siglo XVIII, más o menos, que trató de convencer de que antes no sabían eso. Pero no, eso se sabe larga data. Sí, que desde, bueno, pues he estado estudiando, pero es un tema de religión lo que voy a sacar a ti. Y tú bien dices, yo no vengo a decir temas de religiones óptimas, pero me inquieta que, Es que que, entré de- con el micrófono abierto y se escuchó. que desde eh, que, que los egipcios, hola, Sí, 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 te te escuchamos muy escuchamos. bien, Israel, ay, te perdón, escuchamos muy Adelante, bien. adelante, adelante. que los egipcios no construyeron las pirámides, que era una cultura que ya estaba ahí, que cuando llegaron los egipcios se apoderaron de las pirámides de Egipto, pero que ellos no las construyeron, eh, que era una civilización más avanzada que la egipcia. Entonces, que esas civilizaciones ya sabían que la Tierra era redonda y que fue la religión católica, que yo profeso, Ujú. la iglesia, la que escondió el conocimiento de que la Tierra era redonda. Entonces, digo, la religión católica pues ha, ha- ha- ha tenido información muy positiva y sus intérpretes pues la han restringida, pero aquí el conocimiento en la raza humana, si, si hubiera permitido la apertura de las religiones, o sea, los egipcios ya sabían que la Tierra era redonda, o sea, aquí simplemente hubo patrocinio, hubo recursos para explorar esa idea, pero que la Tierra era redonda era un conocimiento ancestral, viejísimo, derivado de un conocimiento religioso, que después, desde el raciocinio, dijeron, oye, pues esa idea no está tan loca, desde el raciocinio, pero al principio fue religioso, Raúl. Sí, realmente la religión ante todo pues es un sistema de conocimiento y es un sistema de conocimiento del mundo. Lo que pasa es que el día de hoy tenemos, como diría Pierre Bourdieu, los campos muy bien autonomizados, el político por acá, el económico por acá y el religioso por acá, o al menos es la ficción moderna. En la antigüedad, los campos estaban cruzados, entonces el campo religioso se tocaba con lo jurídico, el campo jurídico se tocaba con lo económico. Los mismos códigos legales como el de Hammurabi, pues tenían de fondo creencias y moralidades religiosas. No hay un código de la antigüedad, las analectas de Confucio, los códigos del libro tibetano de los muertos, pues claro que tenían trasfondo religioso porque es lo que existía, porque es lo que había y era en esos momentos el conocimiento religioso era lo que para nosotros sería hoy, pues como las leyes naturales, porque es lo que conocían. Entonces, aquí lo podemos retrotraer muchísimo más. Si pensamos en Levi Strauss y su libro El pensamiento salvaje, donde Levi Strauss señalaba que no los egipcios, ni lo que estaba antes de los egipcios, sino que los primitivos, lo que hoy conoceríamos como el hombre del paleolítico, pensaban igual de bien que nosotros. ¿Qué significa eso? Que esa caricatura del hombre de las cavernas, como un Pedro Picapiedra que no conoce nada, pues realmente no. Nuestro sistema nervioso no ha evolucionado desde que somos Homo sapiens. Por eso seguimos teniendo la misma característica de Homo sapiens. Entonces, los hombres del 20.000, de 30.000 antes de Cristo, pensaban exactamente igual de bien que nosotros, con reglas de causalidad y con experimentación, con la tecnología de su época, y pues que no desarrollaron cohetes, pues porque no había tampoco las industrias. Pero no es como que vieran un relámpago y dijeran, ay, no sabemos qué es eso, hay un señor grandote que es un dios del relámpago. No, ese no es hombre del Paleolítico. El hombre del Paleolítico clasificaba, pensaba y articulaba. Entonces, claro que con el paso del tiempo y en los desarrollos de las primeras civilizaciones, la sumeria, la egipcia, la griega, la romana, etcétera, pues eran personas racionales
que tuvieran creencias religiosas porque para eso le alcanzaba y porque era el horizonte que tenía, no les evitaba saber que las cosas cuando subían caían, no les evitaba saber que las enfermedades tenían una causa fisiológica o biológica o que te comiste un hongo en mal estado y por eso te moriste, más allá de que fuese un castigo de Dios. Siempre hemos pensado así, los seres humanos siempre han tenido esa capacidad de desarrollo cognitivo. Entonces, en ese sentido, claro que la religión no es como se pensaba desde el positivismo, una serie de mentiras y de tonterías, porque no, las religiones y los sistemas doctrinales, nuevamente, ¿no? Los sumerios, los semíticos o los sánscritos o los de la India, los prehispánicos, tienen una racionalidad, tienen una lógica interna y están validados pues por lo que vean en su entorno. Eso no se pone en duda. Acá la cuestión es más bien en la actualidad, si por el hecho de que en tiempos antiguos la religión hizo avanzar a la ciencia, piensen ustedes en Roger Bacon, no Francis Bacon, Roger Bacon, el sacerdote, desarrolló muchos elementos que hoy ya están plasmados en la ciencia. Pero eso no significa que, por ejemplo, ahora los grupos creacionistas digan, tenemos que meter en el currículo escolar público el creacionismo o al diseño inteligente a la par que la evolución. Ahí están los conflictos actuales. Si las religiones desde la antigüedad han desarrollado también un pensamiento científico, incluso crítico, pues en la actualidad tendrían que tener nuevamente actualizaciones conforme a ese pensamiento científico y el pensamiento crítico. Y si, por ejemplo, la ciencia está señalando que hoy lo que sabemos de la presencia humana en el mundo deriva de una evolución y no de una creación de 6 días literales hace 6.000 años, ¿qué es lo que tendrían que hacer las religiones para honrar ese legado? Pues aceptar lo que está postulando hoy la ciencia. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que las religiones, amparándose en otros laureles del pasado y en que han sido constructoras de la sociedad, pues mantienen dogmas, ya no conocimiento, sino dogmas que intentan hacer pasar por conocimiento. Esa es la cuestión. Yo creo que el día de hoy la Biblia, el cristianismo, tienen muchos elementos de conocimiento que vale mucho la pena revisar, pero pudiera decirlo así, vale la pena revisarlo no dogmáticamente sino revisarlo como lo que son. Intenten ustedes, por ejemplo, analizar toda la polémica que hay sobre las dos naturalezas de Cristo, verdadero hombre, verdadero Dios. Intenten hacer el ejercicio a la luz del principio de incertidumbre de Heisenberg, no porque Cristo sea un electrón, sino por la lógica implícita, y van a ver que hay muchas cosas que podemos nutrir de ese pensamiento contemporáneo al dogma. Entonces, creo que se trata de eso, creo que se trata de que las religiones sigan abiertas al conocimiento, aun cuando le pisen algunos dogmas que no quieren soltar. Creo que más, Raúl, ¿verdad? muchísimas gracias. Muy ilustrativa tu postura. A ti, Israel, gracias, gracias. Gran pregunta. Gracias. Listo, gracias, abogado Israel y maestro Raúl. Hay comentarios en el chat Muy bien. diciendo si existe alguna voluntad para participar, suplico con mano física o mano virtual, lo manifiesten y con gusto les escuchamos. Le felicitan un usuario, CODC, San Luis Potosí, le felicitan, agradecen la invitación. Delia también comenta que le hizo recordar a muchas personas que han sido afectadas por abuso de clérigos o pastores. Ellas han expuesto que las leyes protegen a las instituciones religiosas abusivas. Y Delia también comenta que la expresión que le gustó mucho, el espíritu humano es universal. Eh, ¿Alguna otra persona, algún otro invitado, amigo que desee participar en este diálogo, un conversatorio ampliamente nutrido, donde pueden exponerse inquietudes, propuestas también? Gracias por el dato, maestro Raúl Méndez, respecto a la aportación que realizó
al prólogo, y refería a usted de Cuauhtémoc Cárdenas, lo Sí. ignoraba yo lo desconocía, totalmente lo desconocía. Yo escuché la postura de un investigador, seguramente usted le conoce y otros más, de nuestros amigos, Eckhard Boge Schmidt. Ujú. Boge Schmidt ha escrito bastante sobre patrimonio biocultural, yo lo conocí aquí en Puebla en agosto de 2022, vino, y bueno, yo también le pregunté su postura en esta postura crítica del Instituto Lingüístico de Verano, la refirió, y usted refería al misionero Cameron Townsend, ¿no? Que Sí. viajaba en avioneta y andaba por la sierra norte, al menos de Puebla, es lo que yo he escuchado. Existen muchas organizaciones de misioneros, sabemos de Luis Bush, que acuñó la ventana 1040, ¿no? De Sí. las etnias no alcanzadas, y en consecuencia iglesias, Puebla, México, actúan bajo ese orden de ideas o esa lógica de pensamiento, y bueno, destinan recursos humanos, económicos, materiales, porque creen en ello, ¿no? Al menos, salvo que usted me corrija, es la utopía orientadora, es su proyecto de vida. eh, en algunos seres humanos fue impuesto, yo me atrevo a decir que en mi vida sí fue impuesta por mi situación de nacimiento, que no quiero comentar aquí, pero bueno, ¿hasta qué punto es libremente elegido? Estamos hablando de libertad de conciencia. ¿Hasta qué punto es libremente elegido en niños, en jóvenes, ¿no? Donde nacen, crecen, donde se normalizan conductas, donde la escala de valores o desde una noción axiológica, la escala de valores es determinada o predeterminada y bueno, en consecuencia se pueden orientar conductas, pero que maestro Raúl, francamente, al enfrentarse a la realidad del mundo y propia complejidad o hipercomplejidad, donde es necesario el pensamiento no lineal, y hay una lectura de la UNESCO que habla de la no linealidad del pensamiento, ¿no? Y de considerar una visión panóptica, integral, holística, de complementariedad, como señalaba atinadamente el abogado, nuestro amigo e integrante, además, Israel Trujillo López, es necesario ejercitar este tipo de conversatorios. Y concluyo con una pregunta antes de escuchar algún otro eh, amigo invitado que desea hacer uso de la voz. Eh, Maestro Raúl Méndez, en sus estudios sobre laicismo, laicidad, humanismo, usted tiene presente sobre la vida, obra e impacto social de Gilberto Bosques Saldívar, específicamente sobre conceptos de laicismo y laicidad. Él escribió o redactó junto con Enrique Erro el artículo tercero de la Constitución. Ujú. Insisto, Gilberto Bosques Saldívar, ¿hasta qué punto él fue impulsor del laicismo y laicidad? Y si no fuera centrarnos específicamente en Gilberto Bosque Saldívar, otros mexicanos que hayan sido impulsores de estos principios, maestro. Gracias por la pregunta. No, sin duda Saldívar fue uno, pues desde estas habilidades jurisprudenciales, vital para el artículo tercero constitucional, porque además respondía a todo este movimiento de inicios del siglo XX que estaba buscando la consolidación de las libertades sociales. De hecho, mucho de eso es lo que estuvo de fondo de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, pues lo que hizo fue abrir a ese no monopolio, es muy interesante, a ese no monopolio de un grupo político o de la oligarquía, como se le llamaba en aquellas épocas, para el resto del país. Entonces, justamente la educación laica es un dispositivo que previene en contra de cualquier cooptación ideológica y me parece que justo es lo que representa mucho la obra de Saldívar. Y hablando de esa época, hay que mencionar pues al Ateneo de la Juventud, que es muy interesante porque surge gracias a pues vamos a decir, provocaciones de Justo Sierra, que había sido gran proponente del positivismo, pero que después
hace un giro humanista y espiritualista bastante interesante. Y entonces a los jóvenes de aquella época, entre los que se encontraban Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Antonio Caso, les empieza a incentivar que hagan algo a nivel de humanismo. Y efectivamente, y quisiera de entre todos, para acotar el tiempo, pues mencionar a don Antonio Caso. Antonio Caso fue originalmente de formación abogado, pero se dedicó toda su vida a la filosofía. Samuel Ramos dijo, es nuestro primer filósofo, él es el primer filósofo mexicano propiamente hablando, o sea, que se dedicó y consagró a la filosofía. Alberto Hurtado le llama el primer filósofo profesional. Entonces, Guillermo Hurtado, perdón, le llama el primer filósofo profesional. Antonio Caso, él decía que la vida humana era libre, contingente y no podía ser determinada por ninguna fuerza. ¿A qué grado? Al grado de que él discutió en la década de los 30, mediante polémica hemerográfica en el Universal, con Vicente Lombardo Toledano, que había sido alumno de Caso, pero que después consideró que su maestro se había vuelto viejito, que es lo que le decían a Caso, que ya no pensaba adecuadamente y que además, pues era él religioso, así le dijo. Incluso le llegó a llamar testigo de Jehová a Antonio Caso. ¿Por qué? Porque Antonio Caso se opuso al proyecto de la educación socialista dentro del currículo de la universidad. Antonio Caso siempre y a rajatabla defendió de manera contundente la libertad de conciencia y la libertad de cátedra. Es muy interesante que Antonio Caso, para defender la libertad de conciencia, señalara como una de sus égidas a Martín Lutero. Eso le hizo ganarse la sospecha de que él era luterano o de que él era protestante, cosa que siempre desmintió. De hecho, él nació en una familia católica, nunca propiamente se cambió de religión, aunque no ejercía el catolicismo per se. Dicen que él tenía un cristianismo sui generis. Y en ese sentido es muy interesante la defensa de la libertad de cátedra y la libertad de conciencia que Antonio Caso realizó frente al mismísimo Vicente Lombardo Toledano, cuando todo el gobierno socialista se encontraba en auge. Y yo creo que es otro de los intelectuales mexicanos a los que hay que voltear a ver nuevamente como uno de los grandes, pero grandes defensores de la libertad de conciencia a nivel filosófico. Porque además, pues, los demás filósofos mexicanos por esa época se fueron por la conciencia del mexicano, ¿no? Se fueron a hacer otros análisis. Y Antonio Caso siempre defendió al individuo, a la libertad de conciencia, a la libertad de convicciones y sobre todo, pues, que no hubiera, él lo llamaba así, dogmatismo en el pensamiento. Él fue un gran enemigo de ese dogmatismo en el pensamiento, así es que, pues, bueno, esta es una oportunidad para revisitar a don Antonio Caso. Muchas gracias, maestro Raúl. Ya tomé nota de algunos nombres y me hizo pensar, recordar la esencia del artículo tercero de la Constitución, que la educación luchará contra la ignorancia y sus efectos, los fanatismos, la Así servidumbre y los es. prejuicios, y donde es necesario fomentar espacios de reflexión, de liberación pública, de educación permanente, precisamente para no ser esclavos de lo que otros dicen, esclavos de lo que otros piensan y esclavos de lo que otros hacen. Comenta Eduardo que le envía saludos, desde luego, y a todos los asistentes. Quiere solamente mencionar que en Amozoc, Puebla, ya tenemos o ya tienen 3 gobiernos donde los presidentes municipales están muy relacionados con la Iglesia de la Luz del Mundo, donde han llegado al poder por la vía de la izquierda, un tremendo contrasentido, como dice el doctor Alfredo Jalife, ahí se las dejo. A propósito, antes de escuchar algún comentario, maestro Raúl, de su parte, si lo permite, efectivamente hay 3 diputados federales Sí. de Morena: Hamlet García Almaguer, Fabio Castellanos y Emanuel Reyes Carmona, que abiertamente es de dominio público, observancia general, pertenecen a esta iglesia, ¿no?
¿Algún comentario, maestro Raúl, que pudiera emitir, por favor? Bueno, está en las diputaciones, en presidencias municipales, hay legisladores del nuevo Poder Judicial que también están perteneciendo a esta iglesia. Este es un caso muy interesante porque la Iglesia de la Luz del Mundo no ha necesitado hacer marchas por la laicidad. Se ha movido a partir de las relaciones políticas. Ha sido un modus operandi que además ha tenido históricamente esa permeabilidad, tanto con el PRI como con el PRD, actualmente con Morena. Es una gran sagacidad, pragmatismo, a veces le llaman de forma eufemística, en la cual, pues, colocando a personas aliadas que forman parte del grupo, pues tratan de mover los hilos. Esto es muy importante. De hecho, el año pasado, con Bernardo Barranco en Canal 11, que me invitó, lo mencionaba. La cuestión es esta. Cuando una persona tiene un cargo público católico, precisamente como el catolicismo es tan popular en México y es tan grande, no es que necesariamente diga yo voy a defender aquí los principios de mi religión. No, de hecho, la gran mayoría de abogados, la gran mayoría de funcionarios hasta hace unas fechas, entendía la gran división que había entre su convicción personal y su ejercicio profesional. Eh, Toda la reforma del los artículos 40 y 24 de 2012-2013, pues mostraron que ya hay sectores que apelan por la objeción de conciencia y donde sí abiertamente dicen, no, pero es que si yo tengo una convicción religiosa o una convicción moral, esta también tiene que ser respetada aunque afecte a terceros. Entonces, lo que pasa es esto. En grupos tan cerrados, la dinámica de este tipo de grupos que son esquemas de crecimiento a partir de una afiliación de toda la vida, porque si tú eres de la luz del mundo, no solamente es tu convicción de religiosa, donde vas los domingos. Se te marcas pautas de cómo tienes que comportarte entre semana, cómo tienes que vestir, cómo tienes que hablar. Es un acaparamiento invasivo de la esfera privada de las personas. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de, no sé, un Francisco Zarco, que era católico, pero pues entendía que su catolicismo, y por más que él fuera creyente, no tenía por qué imponerle eso a todo el mundo, porque pues era, a fin de cuentas, miembro de una iglesia, pero hasta ahí, a una persona que se asume directamente con un discurso militante para defender abiertamente a su iglesia o a los valores de su religión. Ese es el gran problema que ha habido con los gobernantes de las religiones evangélicas, y en este caso no es evangélica, pero de la Iglesia de la Luz del Mundo. ¿Por qué? Porque llegan con demas- no demasiadas convicciones, llegan con una agenda, ni modo. Sí llegan con agendas específicas. Y si mi religión me prohíbe esto, pues todos los que yo he elegido también se los va a prohibir. Y sí, es una gran paradoja, que nuevamente tenemos un gobierno que se asume de izquierda y es el que está dando pauta a la presencia de estos eh, cristianos políticos y por otra parte creyentes políticos como los de la luz del mundo. Pues, ¿qué puede decir? Es una gran paradoja. Nada impide que tu religión o nada impide, sí, nada impide que por tu religión puedas tener un cargo público. De acuerdo, es parte de tu libertad, pero es muy distinto a querer gobernar desde tu perspectiva religiosa. Diferencia sutil, pero muy importante. Muchas gracias por la respuesta, maestro Raúl, contundente. Socorro Portada, y desde luego, Eduardo, gracias por tu comentario. Socorro Portada agradece por el conocimiento, pueblos originarios siguen en resistencia y lucha Sí. por su creencia. Ella pertenece a la Junta Auxiliar de la Resurrección aquí en Puebla. Maestro Raúl, antes de concluir, quiero emitir solo un comentario final, no queremos abusar de su tiempo.
En su libro que ya refería yo, más bien en el libro donde usted Sí, participa, la página 77, donde escribió un artículo sobre el monopolio moral como estrategia de la 4T, habla de esta crítica al modelo neoliberal, pero que a su vez se implementa o se usa en la administración pública. sí. Y vino a mi mente también esta obra que tengo en mis manos, La privatización bancaria en México, es Mm, de Francisco Ibarra Palafox, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, Refiere todo este proceso privatizador, entrega de nuestra banca, más de 18 bancos con los que contábamos o teníamos. Específicamente habla de que se utilizó, Carlos Salinas de Gortari utilizó como cortina de humo la visita de Juan Pablo II para desarrollar todo este proceso privatizado, la conformación del Comité de Desincorporación Bancaria, una reunión con empresarios en Ixtapas y Guatanejo. Hoy en el presente, maestro Raúl, y hacia el futuro, con ese enfoque prospectivo, analítico y siempre crítico, tenemos ese riesgo todavía en el presente sexenio a nivel federal de utilizar cortinas de humo para beneficiar a privados en diversas esferas, ya sea el fracking, ya sea la cuestión del agua, cuestiones digitales o de seguridad nacional, ciberdigitales. ¿En qué medida existe ese riesgo de que se utilicen como cortinas de humo ciertos sucesos para avanzar en procesos privatizadores y de entrega, maestro? Creo que es muy interesante la pregunta a, no sé, 4 o 5 horas de que Mario Delgado, representando a la SEP, haya dicho que el ciclo escolar se va a cortar al 5 de junio por el clima y por el mundial. Entonces, pues sí, este tipo de ¿cómo llamarlo? Este tipo de acciones simbólicas, ¿no? Vamos a tratar de mantenernos en un plano neutral hasta cierto punto, ¿no? Este tipo de acciones simbólicas, bueno, también estamos a unas horas, ¿no? De que BTS está tomándose una foto con la presidenta. Pateando el pollo con Entonces, siempre van a ocurrir, porque son parte de las estrategias de todo tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque se sabe desde las esferas de gobierno que la atención pública es acotada. Uno no puede estar al pendiente de todo lo que ocurre ni de todos los procesos. Por eso la lucha diaria por la agenda mediática cotidiana. ¿De qué tema vamos a hablar? ¿Qué hashtag vamos a posicionar? ¿Y cuál va a ser la nota de prensa que vamos a poner? Eso se sabe. Los gobiernos siempre han sabido que la atención fragmentada de la población juega a su favor. ¿Por qué? Porque lo que hace es permitirles hacer grandes acciones simbólicas para llamar allí la atención. Ahora, yo quiero señalar algo. Me parece que una cosa es el intento y otra cosa es el resultado. Creo que sí podemos pensar que hay intentos de cortinas de humo o camuflajes, de distractores, pero ese nivel de intento. Creo que la libertad de conciencia y la libertad del pensamiento crítico hoy nos permite darnos cuenta de eso. Hoy nos permite hablar de eso y nos permite entender lo que está ocurriendo. A Trump no le han dejado de hablar de Epstein, de la lista de Epstein en medio de la guerra. Claramente que también se buscaba hacer una acción para menguar ese impacto. Pero la gente hoy ya no se deja. Tenemos las redes sociales y tenemos, creo que el pensamiento en donde yo terminaría con esto. Los gobiernos siempre van a tratar de hacerlo, siempre van a tratar de fragmentar la atención y de distraer mediante acciones simbólicas. Muy bien, en lenguaje coloquial podemos llamarle cortinas de humo. Pero tenemos que aprender a confiar en nosotros. Creo que eso es importantísimo. Confiemos en los demás. Si nosotros pensamos que el vecino no piensa, que el vecino solamente se la pasa viendo fútbol y escuchando reggaetón, ¿qué es lo que pasa? Que tú dejas de confiar en el de al lado, porque dices, el de al lado no tiene conciencia, el de al lado no tiene criterio, el de al lado es un borrego, el de al lado se deja llevar. Y eso es ideal
para pues, cualquier régimen porque evita que las personas se comuniquen entre sí de tal manera que si creemos que nuestro prójimo o creemos que el otro no es tan consciente como yo no voy a querer aliarme con él, voy a desconfiar de él y no va a haber pues un avance en común. Al respecto de eso, recomendaría el elogio de la lucidez. Eh, Creo que es un muy buen libro que habla de este tipo de situaciones donde, así lo diría, los gobiernos van a intentar hacer las cortinas de humo. Pero mientras tengamos libertad de conciencia y pensamiento crítico plural, no solamente yo, no soy el único que tiene pensamiento crítico, yo no soy el único que tiene libertad de conciencia, sino mientras tengamos en el nosotros y en el plural pensamiento crítico, podemos hacer frente a estas cortinas de humo. Y el primer síntoma es que ya las reconocemos. Precisamente eso. Entonces, yo diría que los gobiernos hagan lo que siempre quieren hacer entre nosotros como ciudadanos, confiemos mutuamente en nosotros. Si no, no vamos a avanzar. Muy amable, maestro Raúl. Ya concluimos. Solo leo el comentario de Julio Salas. Los partidos políticos basan su existencia en creencias, valores, ideologías, principios compartidos. Y nuestra amiga Carmen Castillo pregunta sobre el libro. Carmen, yo tomé nota. Se llama El elogio de la lucidez. Es de José Saramago. Ah, de José Saramago. Y bueno, tiene dos, el ojo de la lucidez y de la ceguera. Ya, gracias Sí. por ilustrarnos. De la lucidez y de la ceguera. Maestro Raúl, disculpe, permite un comentario por parte de Adrián. Adelante. Si fuera tan amable, le agradezco profundamente. Adelante, Adrián, con tu participación, por favor. Maestro, Ya te escuchamos, pero no te vemos todavía, pero parece que te escuchamos. Adelante, pues Adrián. que vengo manejando, pero un gusto, maestro, escuchar su ponencia, ha sido muy enriquecedora y justamente atendiendo a este último punto en el que señala que pues debemos de dejar de pensar en que somos los únicos que tenemos un pensamiento crítico, que tenemos conciencia, que tenemos esa capacidad de análisis. ¿No cree que también en esta etapa de la humanidad donde ha imperado mucho el individualismo, la religión puede fungir como una institución en la que también nos podamos volver a unificar, no necesariamente en que los dogmas religiosos nos vuelvan, nos hagan más cercanos, sino que al generar esta individualidad, pues claramente nos generan esas estructuras mentales tan equivocadas de creer que somos los únicos. No considera que la religión podría evolucionar en un punto en el que podamos generar una mayor empatía y una mayor unificación como ciudadanos y como pares. Sí, y de hecho lo pondría en términos de antecedentes, porque esto que comentas ya ha ocurrido. Tenemos experiencias, por ejemplo, de las comunidades eclesiales de base. De hecho, el norte de Puebla tuvo fuertes comunidades eclesiales de base allá en los 80. ¿Qué pasaba en las comunidades eclesiales de base? Prioritariamente católicas, aunque también hubo algunas protestantes. Pues ibas a escuchar misa. Pero después de la misa te enseñaban a leer. Después de la misa te enseñaban cómo tramitar el agua para tu pueblo. Te enseñaban cómo interponer una queja o cómo hacer un amparo. Las comunidades eclesiales de base es un gran ejemplo de lo que comentas, Adrián, porque precisamente reforzaron los aspectos comunitarios en un proceso de acción cívica. Convocados, sí, pues por una campana religiosa, pero su acción fue tendiente a la ciudadanía y por supuesto también a la democracia. Hay algunos estudios de caso de que los primeros municipios
que ganó el PRD finales de los 80, de los 90, fueron municipios donde se trabajó desde comunidades eclesiales de base. Entonces, sí, sí es posible. El carácter comunitario que tienen las religiones es uno de los aspectos que habría que reforzar. Y aquí pudiera yo mencionar a Hans Kunk, que siempre lo vio. Hans Kunk veía este potencial benéfico que tenía también las religiones cuando están en paz, que era su consigna final. Si hay paz en las religiones, pues va a haber también paz entre las naciones. Entonces, creo que podemos recuperar el alcance comunitario de las religiones siempre y cuando las religiones tengan lo que pues, se supone que tienen que tener todas las religiones, una capacidad de diálogo y, por supuesto, también pues una libertad. Hablamos de libertad de creencias dentro de las religiones. No el hecho de que estés en una religión significa que tienes que creer a rajatabla todo lo que dice el manual. Eh, Creo que es el siguiente paso. El siguiente paso que habría que estar reflexionando es la libertad de creencias y la libertad de conciencia dentro de la religión. No es utopía, ocurre. Muchas veces ocurre y pues hay excomuniones y polémicas, pero muchas veces no. Muchas veces esa diversidad y pluralidad de pensamiento al interior de los grupos religiosos también nos fortalece y creo que eso es lo que habría que apuntar desde la esfera religiosa. Muy, muy buen comentario, Adrián. Muchísimas gracias, maestro, y gracias por la respuesta. Muy enriquecedora. Gracias, Adrián, por tu pregunta. Y maestro Raúl, gracias, ya concluimos, no sin antes mencionar que si hay proyecto, hay agenda, agenda pública, agenda legislativa, agenda de trabajo, ¿no? También agenda privada. Insisto, si hay proyecto, hay agenda. Eh, Quien no tiene proyecto propio de vida termina formando parte del proyecto de alguien más y quien no se adueña de su futuro deja que otro se lo imponga. Creo que la consideración o la invitación final puede ser estimular proyectos comunitarios, participación social, comunitaria, para entonces poder progresivamente adueñarnos de nuestro futuro y no permitir que alguien más nos lo imponga. Maestro Raúl Méndez, ¿alguna consideración final de su parte, por favor? Pues la primera, que qué gran oportunidad. Qué bueno que se toca este tipo de temas. Hay que seguir propulsándolos porque ciertamente estamos muchas veces remando hacia lo opuesto, ¿no? Esas paradojas, como ya las que nos mencionaban, de pareciera que hay un retroceso en muchos aspectos respecto del Estado laico, pero creo yo que puede haber un estado laico completamente sano, que no sea persecutorio para ninguna religión ni para ninguna convicción, porque sea un estado laico que realmente represente la pluralidad ciudadana, la pluralidad de convicciones, o lo que mencionabas, Ernesto, la pluralidad axiológica. El riesgo es que por pretexto de la religión o de la moral, se imponga una sola perspectiva. El Estado laico es un triunfo de nuestras sociedades modernas en contra de las perspectivas únicas, permitiéndonos a nosotros ejercer tanto libertad de pensamiento como libertad de acción comunitaria. Creo que eso es a lo que tenemos que apuntar. Muy amable, maestro Raúl Méndez Yáñez, por su tiempo. Esperamos verle al menos un servidor en próxima visita a Ciudad de México, Claro, que su agenda se lo permita. Y más adelante también alguna visita presencial aquí en Puebla, ¿o podemos no? organizarla, ¿no? Que su agenda Claro que lo sí. permita. Profundamente agradecidos con usted a nombre de Opción Ciudadana Puebla, maestro Raúl Méndez Yáñez. Gracias por su tiempo, su sensibilidad y esa capacidad para transmitir y socializar el conocimiento como parte de un proceso de educación permanente donde aprendemos unos de otros. Gracias, maestro Raúl. A ustedes, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias a Listo, un todos abrazo. quienes se conectaron, nuestros amigos. Gracias. Hasta Bye. luego.